Buenos días, muchachos. Espero que todos se encuentren bien, que todos se encuentren de la mejor manera, que tanto ustedes como sus familiares y seres queridos se sigan cuidando bastante, tomando todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Y de higiene que ya conocemos, el distanciamiento, la protección, ¿verdad? En caso de tener que salir, el constante lavado de manos, etcétera. Y, y que todos nos sigamos cuidando bastante, ¿verdad? Para que pronto podamos salir, ¿verdad? De todo esto. Esta semana vamos a continuar un poquito con el tema que hemos venido tratando. En este caso va a ser sobre la participación y el fortalecimiento del proceso electoral. Lo primero que vamos a ver, ¿verdad? Es la participación y el sufragio. Como ya sabemos, ¿verdad? Como ya hemos visto a lo largo de todo este año, el sufragio es la expresión máxima de participación ciudadana. Sin embargo, muchísimas veces creemos que es nuestro único rol como ciudadanos, y como es la única participación que ejercemos y no nos involucramos en ningún otro aspecto, ¿verdad? Entonces, si bien, como les digo, es la expresión máxima de participación ciudadana y es muchísimo, muy importante, no debe limitarse, ¿verdad? Que solo vamos a- a votar cada 4 años y eso es todo lo que yo participo, ¿verdad? En la política del país. El derecho al sufragio debe realizarse mediante un exhaustivo análisis, reflexión y estudio de las opciones que se presenten, ¿verdad? Esto también es muy importante porque muchísimas veces pues no tomamos en cuenta todo lo que implica ejercer el voto, ¿verdad? No nos informamos, no estudiamos quién es el mejor, no analizamos propuestas, ¿verdad? Y entonces nada más vamos a votar por obligación y no con el conocimiento de causa que deberíamos de tener todos, ¿verdad? Al ejercer esta participación, ¿verdad? Y, y participar en un proceso, ¿verdad? Tan importante. Además de la participación, ¿verdad? Que hablamos de lo que tenemos que participar en la comunidad o de, o o de esta expresión, ¿verdad? Del sufragio, también debemos exigir la rendición de cuentas a quienes damos la oportunidad de gobernarnos, ¿verdad? Es parte de esta participación, no solo involucrarme en la realidad de mi comunidad o, ¿verdad? O participar de grupos de jóvenes o en la municipalidad, ¿verdad? O en los grupos que se desarrollen por el bien comunal, o ejercer el sufragio, ¿verdad? Sino que también es parte de mi participación exigir que a quienes yo le di el poder me den cuenta de lo que están haciendo, ¿verdad? Y de que están haciendo todo de manera correcta. Aquí les dejo también un dato curioso, como dicen, ¿verdad? Antes de 1949 las mujeres no tenían derecho al voto y para ello se organizaron e hicieron fuertes manifestaciones con las que lograron el tan apreciado derecho. En otros momentos históricos, no solo podían votar las personas que tenían, perdón, solo podían votar las personas que tenían cierta cantidad de dinero o en otros casos solo podían votar españoles, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto ha sido un proceso también, no es que de toda la vida todos podemos votar, ¿verdad? Han ido dándose, dándose escalas, ¿verdad? Primero que solo podían votar los hombres, y no solo que fueran hombres, sino que fueran hombres adinerados, que tuvieran por lo menos tanto capital, entonces eso les daba el derecho al voto. Ya después se generalizó a que todos los hombres, pero las mujeres no podían votar. Ya después, a través de muchísimas luchas, ¿verdad? Se les concedió este derecho, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que tener claro que no es que históricamente ya es todos votamos y no, ¿verdad? Sino que ha sido una lucha por años, ¿verdad? Para que tengamos lo que hoy tenemos. Entonces nosotros como ciudadanos responsables, ¿verdad? Deberíamos de por lo menos informarnos por quiénes vamos a ejercer el voto, ¿verdad? Y tomarlo con la seriedad del caso, porque a veces como lo tenemos y no nos ha costado nada, entonces no lo valoramos, ¿verdad? Entonces es parte de la reflexión que hoy espero que todos tengan, ¿verdad? Ahora bien, el siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta es el tema del abstencionismo. El abstencionismo se define, ¿verdad? O,
o se conceptualiza como cuando no se ejerce el derecho ni se cumple con la obligación cívica de ir a votar en los procesos electorales. ¿Verdad? Es cuando no vamos, cuando me da pereza, cuando digo que no, etcétera, y no ejercemos el derecho al voto o al sufragio, ¿verdad? Algunas posibles causas que se mencionan que pueden causar el abstencionismo, ¿verdad? Los primeros son los factores sociodemográficos, como por ejemplo la edad, el sexo, la ubicación, la religión, el nivel económico, etcétera, ¿verdad? Entonces, que es que yo ya estoy muy viejo para ir a votar, o los muchachos es que no les interesa porque no tienen ese, ¿verdad? Ese sentimiento cívico, esa responsabilidad, entonces no les interesa ir a votar. O por el sexo, qué sé yo, que es que tal vez a las mujeres, algunas piensen que es que todavía eso, la política es tema de hombres, entonces no, yo no tengo nada que ver ahí, ¿verdad? Entonces depende muchísimo también por factores sociodemográficos. Eh, la siguiente o el siguiente punto que puede ser una posible causa son los factores psicológicos, que esto es como la apatía o la indiferencia que yo ya siento por asuntos políticos, ¿verdad? Que es tal vez uno de las causas más notables cuando alguien se entrevista, ¿verdad? Típico, ¿por qué no fue a votar? Es que eso no es para mí, es que yo no lo entiendo, es que, eh, es que eh, yo no tengo nada que ver, a mí no me importa, ¿verdad? Que hagan lo que quieran, de por sí yo trabajo yo por mí, ¿verdad? Y lo que hagan los políticos no importa. ¿Verdad? Entonces esa apatía, esa indiferencia, eso que a mí no me importa lo que esté pasando allá, mientras no se metan conmigo, ¿verdad? Y el siguiente punto es el factor político, que esto está relacionado ya también a ese desinterés, ese desamor que se han dado, ¿verdad? O que ha ocasionado en los mismos partidos políticos, esto porque no cumplen las metas, porque muchos caen en actividades, ¿verdad? O en o en prácticas corruptas, ¿verdad? Entonces lo que hace es que la gente pierda el interés por involucrarse porque de por sí van a quedar los mismos de siempre o hacen lo mismo de siempre y entonces a mí no me interesa, entonces ya para qué voy a ir a perder el tiempo en a votar, ¿verdad? Entonces son tal vez unas de las posibles causas que pueden, ¿verdad?, ocasionar este abstencionismo. Y, ¿verdad?, aquí les dejo algunas preguntas reflexivas en torno a este tema del abstencionismo, ¿verdad? Que los pongan a analizar un poquito, tal vez, como por ejemplo, puede ser considerado el abstencionismo como un derecho, ¿verdad? Si a mí yo no quiero ir a votar, eh, eh, puede ser ese mi derecho, o por ejemplo, puede ser que el abstencionismo sea em, gracias al malestar con la política, ¿verdad? Eso pues puede ser que sí, es una realidad muchísimas veces, entre más se hace lo mismo, mientras más conflicto, mientras más corrupción, ¿verdad? Menos la gente quiere ir a votar. O otra pregunta, por ejemplo, ¿puede influir el nivel educativo? Creo que es una pregunta muy importante también, ¿verdad? Porque a veces uno puede decir, hace muchísimos años atrás muy pocas personas tenían acceso tal vez ya a una educación formal, como lo que hoy conocemos como estar en la escuela o en el colegio o incluso en la universidad, ¿verdad? Muy poca gente lograba terminar sus estudios, pero muchísima gente estaba involucrada en la política, muchísima gente sabía qué se hacía o qué no se hacía, ¿verdad? Y más bien, a veces entre los niveles educativos más suben, más bien hay menos interés de las personas por estos temas de política, pero también considero que, y me imagino que ojalá y después de estos cursos de educación cívica, ustedes tengan más sentimiento, ¿verdad?, de civismo y esta responsabilidad de votar, etcétera, ¿verdad? Entonces, son un poquito de preguntas que pueden nacer a raíz, ¿verdad?, de lo que es el abstencionismo, ¿verdad? Y que algunas tienen respuesta y otras no tanto. Ahora bien, aquí les dejo esto es un grafiquito, ¿verdad? Y algunas consecuencias del abstencionismo y de cómo, ¿verdad?, se ha comportado este tema en el país. En este cuadro que pueden ver aquí es muy importante, ¿verdad? Es muy significativo porque
Aquí vemos, ¿verdad? Son las cifras en porcentajes de abstencionismo, ¿verdad? Vemos que para el año 58, para 1958, ¿verdad? En las elecciones de ese año, el abstencionismo, ¿verdad? Llegó muy alto, llegó a más de 35% de abstencionismo, pero sin embargo, ¿verdad? Vemos en otros años donde bajaron, ¿verdad? Podemos ver en el 70 que el abstencionismo estaba alrededor de un 18% por ahí, eh, ¿verdad? Eso fue un nivel súper, súper bajo, pero hemos visto, ¿verdad? Que la tendencia ya para los últimos años, ¿verdad? Este gráfico era para el último año que ve, son las elecciones del 2014, eh, que ve que ya volvimos a subir y ya anda por arriba de los 30 y resto de puntos de abstencionismo, ¿verdad? Entonces, vemos que sí, hay años en los que el abstencionismo es muchísimo más bajo y la tendencia, ¿verdad? En los últimos años es que el abstencionismo venga, ¿verdad? A la alta. Ahora bien, algunas consecuencias del abstencionismo, como podemos ver aquí, es la pérdida de legitimidad del gobierno en curso, ¿verdad? Entre menos personas hayan votado por ellos, es como que a menos personas se está representando ese gobierno. La pérdida de la representación del gobierno, el gobierno es elegido por un grupo de ciudadanos y se corre el riesgo de que gobierne a favor de ellos, ¿verdad? Como no fue la mayoría de los que votó, entonces quedó tal vez no el que la mayoría apoyaba, porque muchísimos se abstuvieron, entonces ese que quedó, ¿verdad? Puede ser que no sea el que represente la mejor, ¿verdad? Opción para el pueblo. El desinterés por las políticas que promueva el gobierno o la pérdida de los derechos propios de la ciudadanía, ¿verdad? El derecho a votar, como les he dicho, es uno de los pilares en cuanto al tema de derechos que contamos, ¿verdad? Los ciudadanos, en este caso los ciudadanos costarricenses. Ahora bien, el siguiente punto que vamos a hablar es de la comunicación política. Actualmente los medios de comunicación por medio de la radio, televisión, teléfono, internet, periódicos y libros, entre otros, ponen al día y al instante a las personas sobre las noticias mundiales, entre ellos los partidos políticos, ¿verdad? Son históricamente los medios más utilizados, ¿verdad? Tal vez la televisión o los periódicos para que los partidos comuniquen, ¿verdad? Lo que ellos les interese, ¿verdad? O lo que nos quieran comunicar en este caso. Entonces, de esta manera, la comunicación política difunde las ideas de los partidos políticos mediante discursos, materiales escritos, audiovisuales, signos externos, ¿verdad? Que son banderas o calcomanías, debates, mesas redondas o reuniones para lograr que los mensajes lleguen a los ciudadanos, ¿verdad? Ya son los típicos debates cuando estamos en tiempo de elecciones, ¿verdad? Los debates que se producen entre los candidatos, ¿verdad? Que generalmente son transmitidos por televisión, etcétera. Pero en este caso, por eso les dejo esta frasecita aquí de redes sociales, qué papel también ha jugado en las últimas elecciones, ¿verdad? O ya en los últimos años, las redes sociales, ¿verdad? Que cada vez tienen más auge, entonces que cada vez, ¿verdad? Se convierten en un medio de comunicación política, ¿verdad? Muchísimas ahora hemos visto, ¿verdad? En los últimos días muchísimas transmisiones por Facebook Live, ¿verdad? Como se llama, esas transmisiones en vivo que se dan por medio de Facebook, de Casa Presidencial, ¿verdad? O del Ministerio de Salud, o del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Que ya utilizan, ¿verdad? Las redes sociales como un medio también de comunicación, porque es un recurso que ya hoy día la mayoría de ciudadanos, ¿verdad? O de personas tenemos acceso. Entonces, por facilidad y por mayor cercanía, ¿verdad? Se utilizan nuevos medios, ¿verdad? Y pues es válido. Al final, mientras nos llegue la información, pues está bien. Ahora bien, relacionado, ¿verdad? A esta comunicación política, se desglosa la propaganda, ¿verdad? La propaganda se define como el conjunto articulado de mensajes dirigidos a dar a conocer algo con el fin de difundir sobre su opinión y su conducta, ¿verdad? Entonces son estos mensajes que generalmente eh, lo asociamos a los partidos políticos
qué es lo que ellos nos dicen que van a hacer o a dónde van dirigidos, ¿verdad? O qué es lo que quieren lograr. Y ¿verdad? Su fin es influir en lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Para, en el dado caso, ¿verdad? Ofrecer nuestro apoyo, nuestro voto a, a estos candidatos en este caso, ¿verdad? Y aquí les dejo un pequeño cuadrito también, porque es importante, como les dejo en la orillita, que la propaganda se puede utilizar, ¿verdad? De diferentes maneras. Se pueden usar de manera individual o incluso puede combinarlas entre estos dos elementos, que son los elementos racionales, ¿verdad? Que son más objetivos, más del pensamiento, y los elementos emotivos, ¿verdad? Que ya van más a los sentimientos, más a llegarle al corazón de las personas. Entonces son los dos medios por los cuales se puede dirigir la propaganda, ¿verdad? Entonces aquí dejo algunos, digamos, eslogan o frases que iban dirigidos, ¿verdad? En esta propaganda que se dieron en las elecciones del 2014, ¿verdad? Entonces, eh, el Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Que en aquel momento el candidato era Johnny Araya, eh, el eslogan era contráteme, ¿verdad? No recuérdenlo. Si no lo recuerdan, ese era el eslogan. Y el significado lo que hacía era alusión a a la intención, ¿verdad?, de trabajar por el país, ¿verdad? Como usted me contrata y yo soy un trabajador más, ¿verdad? Era como el trasfondo de, de este eslogan. El partido, ¿verdad?, Acción Ciudadana, con Luis Guillermo Solís, el eslogan era con Costa Rica no se juega, ¿verdad? Y entonces se significaba, ¿verdad?, o hacía referencia a una propuesta, ¿verdad?, de luchar contra la corrupción, ¿verdad?, que se había venido, ¿verdad?, dando muchísimos años atrás. Eh, Otros, ¿verdad?, otros tal vez eh, más significativos, ¿verdad?, como el de eh, volver a creer, ¿verdad?, que es eh, tal vez más emotivo, ¿verdad?, como les decía, o este sí hay por quién votar es más racional, como les decía, este va más dirigido al pensamiento también, eh, o con el alma de lucha, ¿verdad? Ya que volvemos a lo emotivo, ¿verdad? Entonces se juega mucho con esto de que es con de llegar más por el pensamiento, por lo racional, o por el corazón, ¿verdad? Y aquí vamos a llegar por lo emotivo a las personas, etcétera, ¿verdad? Entonces son como las dos líneas en las cuales se pueden dar las propagandas. Ahora bien, vamos a hablar de los discursos. Los discursos se definen como la argumentación verbal o escrita sobre un tema en específico con el fin principal de persuadir, ¿verdad? Y entonces aquí cabe un ejemplo, ¿verdad? Muy importante que se dio en los últimos años también, que fue el discurso ideológico que se dio en la campaña, ¿verdad? En aquel momento del 2014. Eso se dio, ¿verdad? A que para esa campaña se había dado un crecimiento importante del partido Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, los demás partidos, ¿verdad? O algunos en específico, al sentirse amenazados, ¿verdad? Por el surgimiento de un nuevo partido, se dio, ¿verdad? O se desarrolló un cuestionamiento o un señalamiento, ¿verdad? A las ideologías que seguía este partido. Entonces, ese cuestionamiento nunca fue profundo, ¿verdad? Nunca se basó en nada, ¿verdad? Empírico, científico o nada, nada serio, ¿verdad? Nada más fueron eh, ataques principalmente sin fundamentos. Y al final, ¿verdad? De, de estos ataques, el objetivo final era, ¿verdad?, generarle temor a nosotros los ciudadanos, ¿verdad?, a los votantes con respecto a las ideologías del Partido Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, de esta forma, el Partido Liberación Nacional, ¿verdad?, que fue uno de los principales
líderes de esta campaña, ¿verdad?, en contra del Frente Amplio, clamaban por evitar el cambio ideológico y el movimiento libertario, ¿verdad?, que también fue uno importante, decía que había que tomar decisiones fuertes para mantener el sistema actual y el PAC decía que había que continuar con el sistema, pero mejorándolo. Y el Frente Amplio lo que decía era que había que eliminar el continuismo ideológico, ¿verdad? Para los que no lo recuerdan, toda esta campaña se dio cuestionando, ¿verdad? O atacando que el Frente Amplio seguía una ideología comunista, ¿verdad? Y entonces, eh, como yo les he dicho ya en clases anteriores, se los había mencionado, ¿verdad? Si ustedes se van un poquito a la historia de nuestro país, ¿verdad? El comunismo nos ha dado muchísimas de las garantías que hoy tenemos, ¿verdad? Porque eh, el comunismo, las bases sociales del comunismo, ¿verdad? Es luchar por las clases sociales bajas, ¿verdad? O las clases sociales menos favorecidas. Y entonces, gracias al comunismo, ¿verdad? Se luchó en su momento por las jornadas laborales, ¿verdad? Que hoy gozamos eh, por el derecho a la seguridad social, ¿verdad? A tener derecho a la caja, etcétera. Se han dado muchísimos movimientos, ¿verdad? Que han favorecido las clases sociales más bajas, pero se da este ataque, ¿verdad? A este partido, ¿verdad? El Frente Amplio, basado, ¿verdad? En lo que ha sucedido en otros países, ¿verdad? Y a veces en el desconocimiento de causa. Entonces las personas pensaban que es que nos íbamos a ser comunistas, ¿verdad? Y que nos íbamos a morir todos de hambre. Entonces fue parte, ¿verdad? De a veces de no conocer la historia, de no conocer los conceptos, de no conocer, ¿verdad? Y nada más dejarse guiar por lo que unos cuantos dicen a su favor, ¿verdad? Entonces, en este caso les dejo esta imagencita, ¿verdad? Aquí al lado, que, que la chiquita, ¿verdad? Le dice, creía que eras un monstruo, pero eres tierno y sensible, ¿verdad? Y, ¿verdad? Lo que le contesta eh, eh, es que es porque estoy en campaña electoral, ¿verdad? Entonces, es un poquito de la realidad, ¿verdad? A veces todos son unos monstruos, pero cuando nos necesitan, ¿verdad? Que votemos por ellos, entonces ya ahí sí todos son muy nobles, ¿verdad? Y se mueven, ¿verdad? Sus intereses. Ahora bien, el siguiente punto son las agendas políticas. Esto se define, ¿verdad?, como la selección de temas o problemas a los que las autoridades del gobierno, las agrupaciones políticas y la sociedad civil y los medios de comunicación le dan prioridad en un determinado periodo. Lo ideal es que los grupos organizados logren llevar a cabo acuerdos con los partidos políticos de forma que estos puedan desarrollar mecanismos de verdadera representación, ¿verdad? Entonces son todos estos temas, ¿verdad? O problemas que tanto el gobierno como la sociedad o los medios de comunicación le dan prioridad. Estos pueden ir variando, ¿verdad? Y aquí podemos ver, igual, esto fue un estudio, ¿verdad? Este cuadrito que les pongo aquí fue un estudio que publicó el periódico Semanario y, ¿verdad? Veía un poquito de las líneas o de las agendas políticas que manejaba cada partido, ¿verdad? Para en aquel momento las elecciones de 2014, ¿verdad? Entonces podemos ver a José María Villalta, ¿verdad? Que era el Frente Amplio, pretendía, ¿verdad?, establecer aranceles de importación para proteger al productor nacional. eh, Además, desconocer los tratados de libre comercio, ¿verdad? Así como eliminar la apertura de las telecomunicaciones y establecer controles en los precios, ¿verdad? Eso era la agenda política en aquel momento del Frente Amplio, pero, ¿verdad? Comparándolo eh, con el Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Con Johnny Araya, lo que decía era que la agenda política era no impulsar la reforma fiscal, mantener las zonas francas que ya existían sin impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?
esta evasión, mantener esta evasión que se ha dado por muchísimo tiempo, ¿verdad? Reemplazar los impuestos de venta, eh, por impuesto de valor agregado, sacar al Estado de actividades ajenas a salud, educación y seguridad, impulsar nuevos tratados de libre comercio, ¿verdad? Entonces esto al final es un contradictorio con lo que dice al final, que dice fomentar la banca para el desarrollo de pymes de la mediana y pequeña, de las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que es súper contradictorio porque impulsar los tratados de libre comercio, los que se ven siempre más afectados con estos tratados son los pequeños productores, ¿verdad? Porque entonces ya no sale más barato mandar a traer de otros países que impulsar, ¿verdad? Los pequeños productores aquí. Entonces, un poquito nada más para ejemplificar que son agendas políticas, ¿verdad? Que a veces deberíamos de conocer más a fondo, analizar cuál es la línea que sigue cada, cada líder, ¿verdad? Analizar un poquito, ¿verdad? Como hice yo con Johnny Araya, nada más leyendo este cabito, ¿verdad? En 5 renglones ya se contradice lo que él mismo está diciendo, ¿verdad? Pero a veces hay que tener un poquito de conocimiento y analizar un poquito para entender qué es lo que ellos nos están queriendo decir, ¿verdad? Y al final qué va a ser real de lo que ellos proponen, ¿verdad? Y para finalizar, ¿verdad? Estas son unas conclusiones generales de todo lo que hemos visto, ¿verdad? En las últimas semanas. Eh, lo primero es que el costarricense posee una cultura política desarrollada en la responsabilidad democrática del ejercicio del sufragio, ¿verdad? Que sí, generalmente creemos o nos limitamos a que nuestra participación, sí, somos muy responsables, vamos a votar todos los años, ¿verdad? Cada 4 años cuando nos corresponda, pero hasta ahí. Y entonces no me involucro más en procesos en la comunidad, no me involucro en la municipalidad, en lo más cercano a mí, ¿verdad? Sino que mi participación considero que es nada más ir al voto y no me involucro, ¿verdad? En todos los demás aspectos que también eh, puedo participar. El siguiente es que el Tribunal Supremo de Elecciones es la institución que garantiza el régimen democrático en Costa Rica, ¿verdad? Que ya lo habíamos estudiado, eh, que es el que regula, ¿verdad? No solo cómo son los procesos de las elecciones, sino que también regula todo lo que es las normas referentes, ¿verdad? A, a los procesos electorales. El siguiente punto es que las diferentes formas de participación ciudadana de los gobiernos locales son limitadas y que por lo general son esporádicas, aunque es posible llegar a acuerdos importantes, estas formas de participación no suceden de forma constante. Esas recordemos que hemos visto que estaba el plebiscito, que estaba eh, los referéndum, ¿verdad? Etcétera, que habían varios que habíamos estudiado, pero que la realidad es que muy pocas veces se dan, ni siquiera se dan consultas popular, ¿verdad? Que era el que nada más reunimos al pueblo y nos dicen qué es lo que quieren o no quieren, ¿verdad? Entonces, muy pocas veces se dan estos espacios y las pocas veces que se dan, la misma comunidad no participa, ¿verdad? Entonces, eh, hablar de estos mecanismos, ¿verdad? Es como verlos muy, muy en el papel porque muy pocos han participado, como les decía yo en aquel momento. El referéndum es uno de los más significativos, ¿verdad? En el país. El que participó lo recuerda y el que no también ha estudiado seguramente, que fue el referéndum para aprobar o negar el TLC en Costa Rica. En ese momento ganó el sí, ¿verdad? Y sí se votó el TLC. Muchísimo fue por miedo, ¿verdad? Por desconocimiento de muchas personas, de que pensaban que nos íbamos a quedar todos sin trabajo y nos íbamos a morir de hambre, porque aquí en Costa Rica es muy normal, ¿verdad? Que se nos dé o nos lleguen por la campaña del miedo, ¿verdad? Que nos vamos a morir todos. Pero, ¿verdad? Recordemos este referéndum y vemos que es uno, ¿verdad? Y que muy pocas veces se dan estos espacios en los cuales nosotros nos involucremos, ¿verdad? O nos involucren en decisiones importantes, ¿verdad? El siguiente punto, ¿verdad? Es que los mecanismos de comunicación dentro del proceso electoral son de mucha importancia, tanto en forma como en fondo.
Y los mecanismos se encuentran regulados por el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Ya sabíamos, como les digo, todo lo que represente la campaña política siempre va a estar velada o va a estar eh, siendo fiscalizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero verdad que contemos con todos estos medios que nos faciliten conocer lo que lo que los partidos pretenden lograr, lo que pretenden hacer, ¿verdad? Hacia dónde van orientados su campaña, etcétera. Es muy importante, ¿verdad? Que todos los ciudadanos lo conozcamos. El siguiente punto, ¿verdad? Conclusión, es que los partidos políticos son instancias que median entre las necesidades de los ciudadanos y la clase gubernamental, ¿verdad? Que eso lo habíamos visto, si no me equivoco, en la clase pasada, que yo les decía, ¿verdad? Que a veces por medio de los partidos políticos o, o porque ya sabemos, ¿verdad? Que generalmente gana un partido, ¿verdad? Que es el que gobierna el Poder Ejecutivo, pero recordemos que también está la Asamblea Legislativa, que está conformada por muchísimos partidos, ¿verdad? Eh, por prácticamente tiene por lo menos un representante de cada país, digo, de cada partido, perdón. Entonces, pues por medio de los partidos es más fácil, ¿verdad? Llegar a estas clases, ya que se atiendan las necesidades más próximas a la realidad, ¿verdad? De nosotros los ciudadanos, etcétera. Y por último, la comunicación política, pues de características emotivas y racionales, ¿verdad? Esto que les mencioné, eh, que es el pensamiento versus las emociones. Y es necesario crear conciencia crítica en la ciudadanía que le permita analizar e identificar en qué momento se hace uno y en qué momentos el otro se hace presente, ¿verdad? Pues nosotros como ciudadanos y pensando en que pues nuestra realidad es un discurso, no es solamente un discurso, ¿verdad? Sino que es una realidad económica en donde necesitamos que nos guíe, ¿verdad? O que nos gobierne la persona más adecuada y con mejor capacidad, ¿verdad? Deberíamos dejar de lado cuando nos hacen, ¿verdad? Una campaña política más emotiva y deberíamos de basarnos en campañas más racionales, ¿verdad? Donde se nos den puntos, ¿verdad? Razonables, analíticos, críticos, ¿verdad? Y no nada más es que, como decía aquella campaña, hay que votar por el menos malo, ¿verdad? Y yo decía, ay Dios mío, y literal era por el menos malo porque no hay nada por donde escoger, ¿verdad? Pero entonces hay que evitar, ¿verdad? Caer en esta mediocridad, por decirlo de alguna manera, de a veces dejarme llevar por simplemente palabras bonitas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como ciudadanos y como personas conscientes y analíticas y críticas, eh, ser un poquito racionales, ¿verdad? Y que ojalá cuando vengan las próximas elecciones, ¿verdad? Y ustedes tengan nuevos, nuevo material y nueva información para que ustedes sean también críticos y lleven esa criticidad, ¿verdad? A sus familiares, a sus vecinos, para que eh, estas prácticas, ¿verdad? Que se han dado por años, se vayan eliminando, ¿verdad? Y que cada vez se tome este proceso como, ¿verdad? Con la seriedad del caso, con propuestas serias, con propuestas reales, ¿verdad? Y no nada más las palabras bonitas que a veces son suficientes para muchos, ¿verdad? Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Recuerden al final dejar algún comentario que les parece importante, que les pareció eh, esta clase, que les parece importante resaltar, porque es importante que participemos, que hagamos velar, ¿verdad? Todos estos mecanismos de participación que tenemos, no solo ir a votar, ¿verdad? Que a pesar de que es muy importante evitar el abstencionismo, ¿verdad? Que participemos, que nos involucremos, que nos informemos, pero que también hagamos uso de todos los demás medios o mecanismos de participación ciudadana que tenemos, eh, ¿verdad? Y cualquier aspecto que les haya parecido importante, dejar el comentario, ¿verdad? Al final, eh, yo los voy a estar revisando como siempre. Y, ¿verdad? Como les digo también, a seguir cuidándose bastante y
nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.